Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos al salvaje oeste, con Apache Junction, el primer número de una serie de cómics, que nos lleva al territorio de Arizona, justo después de la guerra civil. Imagínense el calor del desierto, la tensión en el aire, la sombra de los apaches, siempre presente. Para esta inmersión, tenemos un arsenal de fuentes, paneles del cómics, mapas e incluso una foto histórica. La gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando la misión de un soldado se convierte en un juego mortal en territorio apache? Vamos a descubrirlo. Me fascina cómo este cómic, desde el primer panel, ya nos sumerge de lleno en la historia. Fíjate en el perro que acompaña al soldado. Sí, me llamó la atención desde el principio. ¿Por qué crees que el artista Decidió incluir este detalle. en el mundo del cómic, los animales, especialmente los perros, se utilizan a menudo para humanizar a los personajes? No, nos muestran que, incluso en un ambiente hostil, el soldado tiene un compañero fiel, un ser que depende de él. Es una forma de presentarnos su lado más humano, de generar empatía. Antes incluso de que veamos su rostro, Es como si el perro nos susurrara. Este soldado no es solo un arma, tiene corazón. Exactamente. Y de pronto, ¡pam!, la tranquilidad se rompe. Pasamos de un paisaje sereno a un encuentro tenso en cuestión de segundos. Es como cuando vas manejando tranquilo por la carretera y de repente, ¡pum!, te encuentras con un bache enorme. No, te despierta de golpe. ¿Cómo logra el artista crear esta tensión tan repentina? Observa cómo juega con la disposición de los paneles, cómo es la reacción del caballo y los efectos de sonido. Nos transmiten el peligro inminente. Es un cambio brusco que nos pone en alerta, igual que al soldado. Y hablando de soldado, mitiga su monólogo interno. Es evidente que tiene experiencia, pero al mismo tiempo, parece subestimar la situación. Podría ser esto una pista de lo que le espera, un presagio. Es una técnica narrativa muy utilizada. El autor nos muestra a un soldado confiado, quizá demasiado, para generar suspense, ¿no? Es como cuando empiezas un nuevo trabajo pensando que será pan comido. Sorpresa. Te das cuenta de que es mucho más complicado de lo que parecía. Y justo en ese momento, el cómic nos presenta un mapa con la ubicación de Fort Bowie. ¿Qué nos puedes contar sobre este lugar? Fort Bowie no es solo un nombre en un mapa, fue un fuerte real, con un papel crucial en las guerras Apache. Incluirlo en el cómic no es una casualidad, es una forma de anclar la ficción a la realidad. Nos recuerda que esta historia se desarrolla en un contexto histórico específico, que no es solo una fantasía del oeste. Es como si de repente, en una película de piratas, apareció un mapa con la isla del tesoro. De pronto, la fantasía cobra vida. No, totalmente. Y luego, wow, llegamos a la secuencia del cañón. Visualmente es impresionante. Totalmente. Esos colores oscuros, las líneas angulosas de las rocas, la forma en que la luz se filtra, transmiten una sensación de opresión casi palpable. ¿Cómo consigue el artista evocar un paisaje tan imponente, tan amenazador, aunque no lo parezca? Es un lenguaje visual muy rico. Aquí el artista juega con el color y la línea, para crear una atmósfera de claustrofobia, casi de miedo. Es como si el cañón mismo fuera un personaje que se cierne sobre el soldado. Y de la inmensidad del cañón, pasamos a un escenario completamente distinto, un rancho desierto. Es como si la historia respirara hondo, antes de la próxima sacudida. Tienes razón, este cambio de escenario nos genera incertidumbre. ¿Qué esconde ese silencio? Es la calma antes de la tormenta. Y si recordamos el mapa, el rancho está justo al lado del río. Podría ser que el soldado esté caminando hacia una trampa. Es una buena observación. El río, que en principio podría ser una vía de escape, se convierte en un elemento que lo confina. La tensión aumenta. Y justo cuando nos preguntamos qué pasará después, aparece una foto histórica que nos muestra una patrulla de caballería saliendo de Fort Bowie. ¿Cuál era el objetivo de estas patrullas? Se dedicaban solo a perseguir apaches. La vida en los fuertes del oeste giraba en torno a las patrullas de caballería. Su misión principal era proteger el territorio. Sí, pero también exploraban nuevas rutas, escoltaban caravanas, incluso realizaban misiones de reconocimiento. Es decir, que no solo reaccionaban a las amenazas, sino que también participaban activamente en la expansión del territorio. Exactamente. Y justo cuando creemos que ya tenemos una idea del panorama, la contraportada del cómic nos revela un dato crucial. La historia se sitúa después de la muerte de Cochise, pero la lucha continúa. Un momento. Esto cambia las cosas por completo. Es como si estuviéramos viendo una película de la Segunda Guerra Mundial y de repente nos dijeran que Hitler sigue vivo. ¿Qué implicaciones tiene este dato para nuestro soldado? Cochise era el líder de los Chiricahua, una de las tribus apache más poderosas. Su muerte no significó el fin de la resistencia, sino un cambio de liderazgo. Nuestro soldado se encuentra en un punto de inflexión histórico, en un territorio donde las reglas del juego están cambiando. La cosa se pone interesante. Pero antes de adentrarnos en este nuevo escenario,
Pero es un buen momento para hacer una pausa, como cuando uno se encuentra en un viaje largo por carretera y decide parar, estirar las piernas y tomar un café. Me parece una excelente idea. Perfecto. Volvamos en un ratito para continuar explorando este fascinante cómic. Y volvemos a nuestra inmersión en Apache Junction. Habíamos dejado al soldado en una situación bastante precaria. No, en un territorio apache, donde la lucha no ha terminado, incluso después de la muerte de Cochise. Exacto. Esa revelación al final del primer número me dejó con muchas preguntas. Si Cochise ya no está, ¿quién lidera a los apaches? ¿Contra quién se está enfrentando realmente nuestro soldado? Para comprender la situación, es importante recordar que Cochise era el líder de los Chiricahua, una de las tribus apachetis más importantes. Su muerte no significó la rendición de todo un pueblo, sino un cambio de mando. Es como en una partida de ajedrez. La reina puede caer, pero la partida continúa. Los demás peones siguen luchando, bajo las órdenes de una nueva figura. Justo así. Y en el caso de los apaches, esa nueva figura, ese nuevo líder, era un guerrero formidable, llamado Jerónimo, conocido por su astucia, valentía y determinación a la hora de defender su territorio. O sea, que nuestro soldado no se enfrenta a cualquier enemigo. Se enfrenta a una leyenda. Esto añade una nueva capa de complejidad a la historia. ¿No crees? Sin duda. La presencia de Jerónimo introduce una dimensión épica al conflicto. Ya no es solo una cuestión de soldados contra apaches, sino de dos visiones del mundo, dos formas de vida que chocan entre sí. Y en medio de este choque de titanes tenemos a nuestro soldado, solo, en un rancho desierto, con la sombra de Jerónimo acechando. ¿Qué crees que le espera? ¿Cómo puede un solo hombre sobrevivir en un entorno tan hostil? El cómic nos ha presentado a un soldado experimentado, pero también un poco confiado. Ahora, en territorio enemigo, rodeado de peligros invisibles, tendrá que usar toda su astucia para sobrevivir. Imagínate estar solo en una ciudad desconocida, de noche, sin mapa ni teléfono. La tensión, la incertidumbre. Esa es la sensación que transmite el cómic. El soldado está en un laberinto sin salida, rodeado de enemigos. Que pueden atacar en cualquier momento. Y para colmo, recordemos que el rancho está junto al río. Claro, el río que podría ser una vía de escape, también puede convertirse en una trampa. Si los apaches lo rodean, no tendrá escapatoria. Exactamente. Y no olvidemos el factor psicológico, la soledad, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Todo eso puede afectar, incluso al soldado más experimentado. Es como cuando te quedas sin batería en el móvil en medio de la nada. No. La sensación de vulnerabilidad, de estar desconectado del mundo. Ve que sí. Y en ese estado mental, cualquier sombra puede parecer una amenaza, cualquier sonido puede despertar el pánico. Y hablando de nuevas amenazas, la contraportada del cómic también menciona un mensajero, que sale de Fort Bowie, con un mensaje urgente. ¿Crees que este mensajero se cruzará en el camino del soldado? ¿Será un aliado o un enemigo? Es muy probable que sus caminos se crucen. El cómic parece estar tejiendo una trama, con varios hilos argumentales que se entrelazan. El destino del soldado. Podría estar ligado al del mensajero. Es como si estuviéramos cocinando un guiso. Tenemos varios ingredientes, que se van cociendo a fuego lento, y poco a poco se va mezclando, creando un sabor único. Me gusta la analogía. Y en este caso, el mensajero es un ingrediente que añade un toque de misterio a la trama. No sabemos qué papel jugará en la historia, pero su llegada sin duda traerá consecuencias. Podría ser que el soldado tenga que proteger al mensajero, o tal vez el mensaje que lleva sea la clave para su supervivencia. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que este cómic sea tan adictivo, nos mantiene en vilo, con ganas de saber qué ocurrirá a continuación. Creo que ha llegado el momento de hacer una pausa, como cuando uno llega al final de un capítulo de un libro, y necesita un momento para procesar toda la información. Estoy de acuerdo. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión, y aún nos queda mucho por explorar. No te muevas de ahí. Que en breve volvemos. Para la parte final de nuestro viaje a Apache Junction. Y retomamos nuestra inmersión en Apache Junction. Hemos analizado el contexto histórico, la situación del soldado, y los posibles giros de la trama. Pero aún hay algo que me ronda la cabeza. ¿Cuál es la esencia de esta historia? ¿Qué la hace especial? Buena pregunta. A primera vista, Apache Junction podría parecer un western más, con un soldado enfrentándose a los apaches, pero creo que hay algo más profundo, algo que va más allá de la acción y la aventura. Como si el autor nos estuviera susurrando un mensaje entre líneas. Exacto. Para mí este cómic habla sobre la naturaleza humana, sobre la lucha por la supervivencia. En un mundo impredecible y hostil, nuestro soldado no es solo un héroe o un villano, es un ser humano complejo, con sus miedos, sus dudas, sus contradicciones. Es como si el autor nos dijera, la vida en el salvaje oeste no era un juego, era una lucha constante, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre vivir o morir. Y esa lucha no se libraba solo en el campo de batalla, sino también dentro de cada persona. La soledad, el aislamiento, la incertidumbre.
Todo eso podía quebrar incluso al espíritu más fuerte. Es como cuando te enfrentas a un problema que parece insuperable. Al principio, mantienes la calma, pero a medida que pasa el tiempo y no encuentras la solución, la desesperación se apodera de ti. Empiezas a dudar de tus capacidades, a sentirte vulnerable. Esa es la lucha interna que enfrenta el soldado en Apache Junction. Está rodeado de enemigos, sí, pero su mayor batalla es contra sus propios demonios. Y en medio de esta tensión surge la figura del mensajero, que viaja desde Fort Bowie con un mensaje urgente. ¿Crees que este mensajero representa una esperanza para el soldado o un nuevo peligro? Es difícil saberlo con certeza. El mensajero podría ser un aliado, alguien que ayude al soldado a escapar, pero también podría ser una trampa, un cebo para atraer a los apaches. Es como cuando encuentras un oasis en el desierto. Puede ser un lugar de descanso y alivio, o puede ser un espejismo que te conduce a la perdición. Exacto. La llegada del mensajero es un punto de inflexión en la historia. A partir de ese momento, todo puede cambiar. Y al final, ¿qué crees que nos quiere transmitir el autor con esta historia? ¿Cuál es el mensaje que se esconde detrás de toda la acción y la aventura? Para mí, Apache Junction nos recuerda que la vida es una lucha constante. Un viaje lleno de obstáculos e incertidumbres, pero también nos dice que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza, para la resistencia. El soldado, a pesar de todas las adversidades, nunca se rinde, sigue luchando, sigue adelante, porque en el fondo sabe que la vida siempre merece la pena. Un mensaje poderoso y universal, una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas, sin importar las dificultades que enfrentemos. Sin duda, Apache Junction es una historia que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestra capacidad de superar las adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en Apache Junction. Hemos explorado el contexto histórico, analizado los personajes y reflexionado sobre los temas que plantea la historia. Espero que este viaje les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Ahora les toca a ustedes descubrir qué le depara el destino al soldado. Les invitamos a leer el cómic, a sumergirse en sus páginas y a sacar sus propias conclusiones. Y recuerden, la aventura no termina aquí. El salvaje oeste, con sus historias y sus leyendas, siempre estará ahí para quien quiera explorarlo.